Buenas tardes, compañeros maestros de la técnica 20. Vamos a especificar un poquito el producto número 6, la importancia de hacer el diagnóstico. Vamos específicamente al punto número 5. Dice, ¿recuerdas que el ciclo pasado se trabajó con Concuprice? Ahora nuevamente retomamos estos aprendizajes esperados para la elaboración de la dosificación anual. Bueno, voy a mostrarles a ustedes una evolución del cotejo de aprendizajes esperados. En el término del ciclo escolar pasado, concluimos con los causales de por qué no se lograron los tres aprendizajes esperados más relevantes o los cuales tuvieron mayor complejidad, ¿verdad? Hasta ahí es donde nos quedamos, hasta ahí es donde conocen. Para este nuevo ciclo escolar habrá que completar los nuevos en los 3 trimestres, ¿verdad? Pero eso va un poquito más adelante. Nomás les trato de explicar cómo se va enlazando la información que ya previamente era de su conocimiento. Entonces vamos a trabajar ahora con un nuevo instrumento de evaluación. Este se llama una escala estimativa. Fíjense bien cómo dentro de esta pestaña que está aquí, escalas EB.diagnóstica. Vamos a identificar en primera instancia estos tres aprendizajes esperados que ya conocemos y que ya sabemos cómo están evaluados, pero pues eso fue en junio, ¿verdad? Vamos a tener que buscar elementos para todos aquellos alumnos que se quedaron sin evaluación, porque como ustedes sabrán, el acuerdo secretarial no nos permitió asignar 5, o sea, no se permitió el reprobar alumnos. Los alumnos que estaban en primero, que no se contactaron por nadie, que no tuvieron comunicación, estos alumnos pasaron a segundo y los vamos a atender en segundo, pero no están en segundo hasta el término del primer trimestre, donde se les va a asignar dos calificaciones, una calificación global para evaluarles primero y una calificación trimestral para evaluar el primer trimestre del segundo grado, ¿verdad? Entonces tenemos que tener elementos. ¿Y cuáles son los elementos? Pues los resultados o los cotejos de los tres aprendizajes esperados más relevantes. En las fichas descriptivas ustedes conocerán, si es que no tienen el mismo grupo, aquellos aprendizajes esperados de los compañeros maestros. Los cotejos que me entregaron todo el colectivo también se los voy a proporcionar para que ustedes los tengan, igual en el turno matutino. Bueno, entonces vamos a referir. Entonces, estos tres aprendizajes esperados vamos a comenzar nuevamente a trabajarlos y diagnosticarlos, ¿verdad? Se supone que los alumnos regulares ya tenemos esas evaluaciones, pero nuevamente hay que incluir en los instrumentos de evaluación nuevos en su examen de diagnóstico que ustedes van a poder elegir, pues de diferentes, ¿verdad? Les voy a proporcionar este documento que se llama Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Este es el tomo 4, ¿verdad? De las herramientas para la evaluación en la educación básica. Aquí está. Hay muchos y no deben de limitarse porque el contenido de las asignaturas es sumamente diferente y diferenciado, ¿verdad? Los contenidos metodológicos, los contenidos instrumentales, los contenidos que ustedes manejen propios del enfoque de su asignatura, tienen que tener también propiamente una estrategia de evaluación, ¿verdad? Miren, hay técnicas e instrumentos de evaluación que utilizan técnicas de observación, puede ser una guía de observación, un registro anecdótico, un diario de clase, esos son ya de operatividad, un diario de trabajo, una escala de actitudes que es la cual vamos a utilizar para evaluar el diagnóstico, ¿verdad? Evaluar el diagnóstico, cotejar, pero el instrumento para obtener esa información ustedes lo van a decidir a través de esta técnica. Pueden tener una técnica de desempeño, una técnica de análisis de desempeño, pueden ser preguntas, puede ser cuaderno, pueden ser organizadores gráficos, pueden empezar a hacer un portafolio, pueden hacer una rúbrica, pueden hacer una técnica de interrogatorio, un cotejo, pueden hacer una prueba oral, una prueba escrita, un debate, un ensayo, pueden hacer un examen, ejemplo, pruebas de respuesta abierta, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ese instrumento, ese examen, por decirlo así, esta serie de instrumentos de evaluación, al final ustedes se entreguen a través de una escala estimativa el resultado del diagnóstico. Ya en la primera sesión vimos el cronograma, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo vamos a dejar para poder entregar estos resultados? ¿Qué es lo que van a hacer?
Ya tienen 3 aprendizajes del año pasado. Ustedes deciden si sí tomarlos en cuenta o no. Yo les recomiendo que sí, porque pues esto de la atención en pandemia, pues dejó mucho rezago. Entonces les sugiero que nuevamente los incorporen, ya que esos aprendizajes son medulares para desarrollarlos de este ciclo escolar. Son bases y principios, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar para hacer la dosificación estos aprendizajes esperados. Yo soy un maestro de español, matemáticas, ciencias. Voy a poner aquí mi primer aprendizaje esperado, mi segundo aprendizaje esperado, mi tercer aprendizaje esperado, mi cuarto aprendizaje esperado, mi quinto, y se van a agregar todos los demás que se atenderán durante el ciclo escolar. Su dosificación va a ser esta, ¿verdad? Aquí van en estas celdas la dosificación, todos sus aprendizajes esperados desde el 1 al 12, depende de los que maneje cada quien. Ahora, fíjense bien, aquí está un campo que dice suma de los aprendizajes esperados que se desarrollarán durante el ciclo escolar. Esto es para poder emitir una calificación entre 5 y 10. Es una estimativa, este es un valor representativo únicamente para poder obtener una regla de 3. Por ejemplo, aquí son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si fuesen 10, yo modificaría mi valor a 10. ¿Para qué? Para únicamente con fines de resultados, ¿verdad? Para una evaluación sumativa. 16 modifica. ¿Por qué? Porque una escala estimativa es bajo los siguientes niveles de logro y descriptores para la asignación del nivel. Por ejemplo, el nivel más 5 de la escala estimativa puede también ser una escala de Likert, ¿verdad? Depende de ustedes cómo lo consideren, pero aquí se les está proponiendo que se utilice este tipo de descriptores. Esto los pueden modificar ustedes según sus criterios, ¿verdad? De evaluación. Dice el número 5. Les sugiero que no los modifiquen, porque están bastante generales y es muy sencillo, ¿verdad? De identificar. Entonces, suponiendo que hacen una pregunta en el aprendizaje esperado número 1, elaborar fichas temáticas con fines de estudio. Ok, hice una pregunta de fichas temáticas con fines de estudio y yo sé que la debo de hacer específicamente de esto, pues acerca de las características de los distintos tipos de fichas, que tenga que ver también con investigar fuentes de información y que tenga que ver con la omisión en la construcción cultural al compartir información. Eso es en lo que más se equivocan. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que evaluar? Pues específicamente sus causales de no aprendizaje. Entonces, suponiendo que hago mi pregunta de esos causales de no aprendizaje y el alumno es destacado el nivel de dominio de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro del aprendizaje esperado. Un alumno que no esté relacionado, que tenga problemas en los causales, seguramente les va a sacar entre un 5 y un 4. Pero como ustedes saben, el diagnóstico es muy versátil y es muy variable y puede resultar hasta en cierta forma pues efímero, ¿verdad? Porque tanto tiempo y tan lejos de la educación presencial, pues dista en estos resultados tan objetivos, ¿verdad? Y tan realistas. Entonces, por lo tanto, esto nos va a dar un descriptor para la asignación del nivel de logro. Suponiendo que el alumno en su respuesta a través de los instrumentos de evaluación que ustedes realizaron, si su respuesta es satisfactoria, el nivel de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de los aprendizajes, o tal vez su descriptor es que es básico en el nivel de dominio de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro del aprendizaje esperado, o tal vez resulta insuficiente el nivel del dominio de conocimientos, actitudes y valores, o probablemente alumnos que no se atendieron o que fueron sumamente intermitentes, se nota ausente cualquier saber previo en el estudiante para lograr el aprendizaje esperado. Suponiendo que en el reactivo número 1 del aprendizaje esperado número 1, Ávila Galván Girem tiene una ausencia de cualquier saber previo en el estudiante para el logro del aprendizaje. O sea, no sabe nada de elaborar fichas temáticas, pero a lo mejor en la pregunta número 2, que es
elige un tema y hace una pequeña investigación. Generalmente no identifican las características de los diferentes tipos de subgéneros narrativos, les cuesta trabajo identificar el tipo de narrador, o para presentar un cuento, o manifiesta inseguridad al presentar un cuento, así como también al mantener la mente abierta, son los causales. A lo mejor este alumno si los domina, esos causales no son propios de que no haya aprendido, ¿verdad? Entonces él anda bien. Y en el aprendizaje número 3, Ley compara poemas de diferentes épocas, a lo mejor tiene un dominio destacado, pues con este alumno yo no me tengo que meter tanto con él. Y de esa manera podré tener una atención diferenciada y particular para los estudiantes, ¿verdad? Entonces, estos son los que atendí el ciclo pasado, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con los de primer grado? Tendremos que hacer una pequeña, pues ahora sí como una analogía, ¿verdad? Puedo tomar a lo mejor un resultado, un cotejo de evaluación de primer grado y tomar esos 3 aprendizajes que comúnmente son, como son los más complejos, comúnmente los alumnos tienden a atender esos mismos errores o áreas de oportunidad, ¿verdad? No tenemos unos resultados de los que vienen de sexto, que llegan a primer grado, pero sí podemos tener una analogía con los resultados del presente ciclo escolar, ¿verdad? De un primer grado. Si ustedes gustan, ¿verdad? Y si no los omiten y simplemente se dedican a revisar los que van a atender. Yo les sugiero que hagan esa opción para tener un buen arranque, un buen diagnóstico. Entonces, viene la pregunta del primer aprendizaje esperado del ciclo actual. A lo mejor tiene un resultado insuficiente. A lo mejor en el aprendizaje esperado es básico lo que necesitas saber. Tal vez es satisfactorio el nivel de dominio, o tal vez es destacado el nivel de dominio, es destacado y se nota ausente cualquier saber previo, ¿verdad? Entonces se fijan que si yo le dejo aquí el 16, los resultados son bajos, ¿verdad? Porque el parámetro para la regla de 3 es contabilizar los aprendizajes esperados. Quedamos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces yo le voy a poner aquí el número 9 a fin de poder sacar las calificaciones de estos 3 alumnos, ¿verdad? Se fijan que si empiezo a poner yo escalas estimativas altas, lógicamente, si yo todo lo cuadro a 5, al final me va a dar un 10. Si yo todo lo cuadro a 1, al final voy a obtener un 2, porque pues así empieza, ¿verdad? La contabilización. Si yo le pongo un 3, 4, 5, se va modificando, ¿verdad? Entonces, este resultado es un resultado sumativo cualitativo que se les va a preguntar, y a su vez también me da un nivel estimativo según los resultados, ¿verdad? De estas escalas. Entonces, yo puedo saber qué aprendizaje esperado estimo como diagnóstico, como una evaluación cualitativa, y a su vez obtengo un resultado diagnóstico cuantitativo. Con esto yo tengo mis 2 elementos para un diagnóstico integral de carácter académico nada más, ¿verdad? Claro, van a hacer ustedes sus exámenes y no nada más los van a evaluar y van a emitir un número. Ahora van a emitir un juicio. ¿De qué va a depender ese juicio? De las herramientas que ustedes utilicen, o técnicas o estrategias para su correcta evaluación, ¿verdad? Si quieren conocer más de escalas estimativas, por aquí les dejo un documento de lo que significan. Son bastante interesantes estas escalas estimativas. Hay de frecuencia, de conducta, satisfacción, intensidad de conducta, grado de acuerdo, calidad y cantidad, ¿verdad? Y cómo se acomodan los niveles de logro en siempre, muy adecuado, óptimo, notable, ¿verdad? Entonces les dejo aquí unos ejemplos con descriptores de cómo pueden utilizar las escalas estimativas para que ustedes doten y enriquezcan su práctica pedagógica. También dentro del mismo elemento de esta nueva hoja que se le agrega al cotejo de aprendizajes esperados, pues está la información
información teórica, ¿verdad? Es lo mismo que está en el otro documento. Este libro es adoptado de Sergio Tobón. Y pues esto sería todo para comenzar con el diagnóstico. Cualquier duda, pues estamos a sus órdenes.